hasta la semana pasada, hemos vuelto a vibrar con la historia, con lo que fueron los días finales del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Volvimos a repasar todos los incidentes relacionados con el apresamiento, la negación de Pedro, la traición de Judas, el juicio injusto, todas esas experiencias de escarnio, de vituperio, de humillación por la que el Señor pasó hasta que llegó a la cruz, su agonía, su muerte, su sepultura. Pero también hemos vuelto a gritar con toda la fuerza de nuestro ser: Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. No es un cuentecito, no es una historia, no es una fábula. Verdaderamente ha resucitado. El Evangelio registra, como lo hemos dicho reiteradamente, a lo menos 10 apariciones del Señor resucitado. Tanto es así que se puede hablar del ministerio del Cristo resucitado. A lo menos 10 están registradas en el Evangelio. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico Lucas, el historiador, comienza diciendo en el primer tratado: "Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables". Esta mentalidad analítica, científica, diría uno, del médico Lucas, que le permite usar las palabras con exactitud, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hemos vuelto a vibrar con esta página victoriosa de la resurrección del Señor. Y hemos vuelto a darle gracias al Padre, porque marchamos detrás de un vencedor. El estandarte de la cruz nos señala de que seguimos a un triunfador, seguimos al Cristo que venció a la muerte, a la tumba, al diablo, al pecado, al mundo. Marchamos, reitero, detrás de un vencedor. Una de estas apariciones que el Evangelio registra es la que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20.
Juan, el capítulo 20. Y voy a leer ahí unos 5 versículos a partir del versículo 19 y hasta el 23. Es un párrafo ahí que está subtitulado Jesús se aparece a los discípulos. Afortunados esos títulos que nos ayudan al estudio. No son parte del texto inspirado, pero son útiles, tienen un propósito didáctico. Voy a leer estos versículos. Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículos del 19 al 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. Es notable cómo en 5 versículos el evangelista hace un relato tan cargado de verdades y afirmaciones tan importantes, con los trazos de un artista. Pinta un cuadro que uno puede visualizar, que uno puede ver. Comienza diciéndonos que es de noche. Ha caído la noche en Jerusalén. Es el primer día de la semana. El primer día, el día de la resurrección. Después de 3 días terribles para los discípulos del Señor, después de 3 días en que vivieron emociones, tuvieron experiencias que los conmovieron hasta lo más íntimo, llega este día, se hace de noche. Es como que esto describiera el estado de ánimo de los discípulos. La noche ha caído también en los corazones de los seguidores del Señor. Los discípulos están reunidos, pero están solos. No está el Señor. No está el que con su palabra iluminaba sus mentes, encendía sus corazones. No está el que hacía prodigios y milagros. No está aquel
a quien habían seguido con tanta devoción durante 3,5 años. Están solos, es de noche. Dice el texto que están en esta situación, las puertas están cerradas de la casa en la que se hallan. Están reunidos, es de noche, están tristes, sienten miedo, han cerrado bien las puertas, ese encierro les da cierta seguridad. Ahí está la pequeña banda del Señor, en medio de esa situación. Ha caído la noche, con sus sombras, con sus tinieblas, con su frío. Tienen miedo. El texto dice que se han encerrado por miedo a los judíos. Es una noche del espíritu, una noche del corazón. Y agrava el hecho, por supuesto, es central, que Jesús no esté con ellos, están solos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Vino el Señor y se puso donde siempre había estado, en medio, en el centro. Esa comunidad pequeña, en un momento de tanta necesidad, comienza a ver un rayo de esperanza. El Señor está ahí, como y donde siempre tiene que estar el Señor Jesucristo, en la comunidad de los redimidos. Siempre el centro de la vida de la iglesia tiene que ser el Señor Jesucristo. No tiene que ser ni las hazañas ni las derrotas de los discípulos, no tiene que ser ni la tristeza ni la alegría de los seguidores. Tiene que ser el Señor Jesucristo el centro. Él está ahí en medio de ellos, Él está en el centro, donde siempre el Señor Jesucristo debe estar. El Señor, dice este versículo 20 que leímos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Vino el Señor y se manifestó, vino el Señor y se mostró a ellos. Sí, soy yo, aquí están mis manos traspasadas, aquí está mi costado herido, soy yo. El Señor se manifiesta en medio de sus discípulos, el Señor se manifiesta en medio de la comunidad de los redimidos, el Señor se manifiesta, se revela en medio de su iglesia. Y el resultado es hasta lógico. Los discípulos se regocijaron, se disipan las tinieblas, se pasa el frío de la noche, se acaba el temor, se terminan las dudas. Los discípulos se regocijaron ante el Señor, ante la manifestación gloriosa del Señor. Se regocijaron los discípulos.